Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo, pues muchísimas gracias por darle una oportunidad a este espacio, y si eres de los que ya nos acompañan hace tiempo, sabes que tu apoyo significa el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona, un tema que nos ha hecho reír, suspirar, y a veces, hasta derramar alguna lagrimita. Vamos a hablar de sí, lo adivinaste. De Can y Demet, de *Erkencicus*, y vamos a explorar ese momento crucial en el que Demet llama a Can llorando. ¿Qué pasó entre ellos dos? Prepárense porque vamos a desenmarañar ese nudo emocional, a analizar las pistas y a especular, pero siempre con cariño y respeto por los personajes, sobre qué pudo haber desatado esa llamada desgarradora. Ya saben cómo funciona esto, así que si te gusta *Erkencicus* tanto como a mí, te invito a que te quedes hasta el final, le des like al vídeo, y si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y teorías. Ahora sí, vamos al grano. Recapitulemos un poco la historia de Can y Demet, porque la memoria a veces nos juega malas pasadas, y para entender la magnitud de esa llamada, necesitamos tener el contexto bien presente. Recordemos que Can es este fotógrafo aventurero, de espíritu libre, que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo. Su vida hasta ese momento había sido una constante búsqueda de horizontes, una exploración incansable de culturas y paisajes que alimentaban su alma artística. La fotografía no era solo su profesión, sino su forma de respirar, de entender el mundo. Era un hombre marcado por la libertad, con una mochila llena de experiencias y una cierta reticencia a echar raíces en un lugar fijo. Demet, por otro lado, es una joven soñadora, un poco torpe pero con un corazón enorme, que empieza a trabajar en la agencia de publicidad de los papás de Can. Su vida, en contraste con la de Can, era más sencilla, más arraigada a su familia y a sus sueños de encontrar el amor verdadero. Trabajaba con entusiasmo a pesar de las dificultades, y su optimismo contagioso era una de sus mayores virtudes. Sin embargo, también cargaba con inseguridades, producto de las expectativas sociales y de sus propias dudas sobre su valía. Era una joven que anhelaba la aventura, pero que también buscaba la seguridad de un hogar y una relación estable. Desde el principio, la química entre ellos es innegable. Es una chispa que se enciende, un tira y afloja constante, una conexión que los arrastra irremediablemente el uno hacia el otro. La atracción física es evidente, pero también existe una conexión a un nivel más profundo, una comprensión intuitiva que los une a pesar de sus diferencias. Can se siente atraído por la autenticidad de Demet, por su capacidad de ver la belleza en las cosas simples, por su corazón generoso y su espíritu indomable. Demet, a su vez, se siente fascinada por la libertad de Can, por su pasión por la vida, por su mirada profunda y su aura de misterio. Vemos cómo sus personalidades chocan, cómo sus mundos se entrelazan, y cómo, a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. Can admira la frescura y la espontaneidad de Demet, mientras que Demet se siente atraída por la pasión y la libertad de Can. Su relación evoluciona rápidamente de una simple atracción a un amor profundo y complejo. Enfrentan obstáculos, celos, malentendidos y la intromisión de terceros, pero siempre logran superar las adversidades, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Cada desafío que enfrentan juntos fortalece su vínculo, les enseña a comunicarse mejor y a comprender las necesidades del otro. Sin embargo, cada pequeño conflicto deja una cicatriz, una pequeña grieta en la base de su relación, que con el tiempo podría ensancharse. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Las inseguridades de Demet, su miedo a no ser lo suficientemente buena para Can, la presionan constantemente. Se compara con otras mujeres, cuestiona su valía y teme que Can, en algún momento, se dé cuenta de que ella no es la persona que él necesita. Esta inseguridad la lleva a actuar de manera impulsiva, a sacar conclusiones precipitadas y a no confiar plenamente en el amor de Can. Los viajes de Can, su necesidad de explorar el mundo, generan dudas en Demet sobre la estabilidad de su relación. Ella anhela un compromiso más formal, una promesa de futuro que Can aún no está listo para ofrecer. La distancia física, aunque temporal, se convierte en una distancia emocional, alimentando sus miedos y sus fantasías. Y es precisamente en este punto donde se empieza a fraguar la tormenta que eventualmente desemboca en esa llamada telefónica llena de angustia. Ahora vayamos directamente a la pregunta que nos convoca: ¿qué pasó entre Can y Demet antes de esa llamada?
Las posibilidades son muchas, pero vamos a explorar algunas de las más probables. Una de las hipótesis más recurrentes es que haya habido un malentendido, una conversación malinterpretada, o incluso una mentira piadosa que se salió de control. Recordemos que Demet tiende a sacar conclusiones precipitadas, a dejarse llevar por sus impulsos y a no escuchar realmente lo que Kan tiene que decir. Su intuición, aunque a menudo acertada, a veces la lleva por caminos equivocados, alimentando sus inseguridades y creando conflictos innecesarios. Quizás Kan le dijo algo sobre un viaje, sobre una nueva aventura, y Demet, presa del pánico, interpretó que Kan la iba a dejar, que su relación no era lo suficientemente importante para él como para renunciar a su estilo de vida. Imaginemos la escena. Kan regresa de un viaje, emocionado por compartir sus experiencias con Demet. Le cuenta sobre un nuevo proyecto fotográfico en un lugar remoto, sobre la posibilidad de pasar varias semanas explorando paisajes exóticos. Demet, en lugar de alegrarse por él, se siente amenazada. Escucha entre líneas la posibilidad de que Kan la deje atrás, de que su relación no sea lo suficientemente importante para él como para renunciar a su pasión por la aventura. Su mente empieza a maquinar escenarios catastróficos, alimentando su miedo al abandono. Otra posibilidad es que haya habido una discusión acalorada sobre el futuro de su relación. Tal vez Demet le planteó a Kan la idea de formalizar su relación, de casarse o de tener hijos, y Kan, que todavía no se siente listo para dar ese paso, reaccionó de una manera que hirió los sentimientos de Demet. Recordemos que Kan es un espíritu libre, un alma aventurera que le cuesta mucho comprometerse. La idea de atarse a un lugar, de renunciar a su libertad, lo aterra. Es posible que haya expresado sus dudas de una manera insensible, sin darse cuenta del impacto que sus palabras tendrían en Demet. Imaginemos la conversación. Demet, con la esperanza reflejada en sus ojos, le pregunta a Kan sobre el futuro. Le habla de sus sueños de formar una familia, de construir un hogar juntos, de envejecer a su lado. Kan, sorprendido por la pregunta, se siente presionado. No sabe qué responder. No está seguro de estar listo para dar ese paso. Sus dudas se reflejan en su rostro y sus palabras, aunque intentan ser suaves, terminan hiriendo a Demet. La diferencia entre sus expectativas se vuelve evidente, creando una brecha entre ellos. También es posible que la intromisión de una tercera persona haya jugado un papel importante en este conflicto. A lo largo de la serie vemos cómo diferentes personajes intentan sabotear la relación de Kan y Demet, ya sea por celos, por ambición o por simple maldad. Estos personajes, movidos por sus propios intereses, aprovechan las inseguridades de Demet y las dudas de Kan para sembrar la discordia entre ellos. Quizás alguien le mintió a Demet sobre Kan, quizás le hizo creer que Kan estaba interesado en otra persona, o que Kan estaba ocultando algo importante. Estas intrigas, estos rumores, pueden haber sembrado la duda en el corazón de Demet, llevándola al borde de la desesperación. Imaginemos la escena. Demet escucha una conversación a medias, ve una mirada sospechosa, recibe un comentario malicioso. La duda se instala en su mente como una semilla venenosa que crece alimentada por sus inseguridades. Empieza a cuestionar la fidelidad de Kan, a dudar de sus intenciones, a creer que está siendo engañada. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la propia inseguridad de Demet haya sido la principal culpable de esta crisis. Demet, a pesar de ser una mujer fuerte e independiente, tiene una autoestima muy frágil. Se siente insegura de su apariencia, de su inteligencia, y de su capacidad para complacer a Kan. Es posible que haya empezado a dudar del amor de Kan, que haya empezado a pensar que Kan se aburriría de ella, que la abandonaría por alguien más joven, más guapa o más interesante. Estos pensamientos negativos pueden haberla consumido, llevándola a un punto de quiebre emocional. Imaginemos la escena. Demet se mira al espejo, criticando cada detalle de su apariencia. Se compara con otras mujeres, sintiéndose inferior y poco atractiva. Piensa que Kan, tarde o temprano, se dará cuenta de que ella no es lo suficientemente buena para él. Su inseguridad la paraliza, le impide disfrutar de su relación con Kan y la lleva a actuar de manera defensiva. Imaginemos la escena. Demet, sola en su habitación, dándole vueltas a estos pensamientos negativos. Las dudas la carcomen por dentro. La angustia la ahoga. Llama a Kan, desesperada por escuchar su voz, por sentir su apoyo, por saber que todo va a estar bien. Pero en lugar de encontrar consuelo, se encuentra con una respuesta fría, distante, o incluso con el silencio. El silencio de Kan la confirma en sus peores temores.
Se derrumba. Las lágrimas empiezan a brotar sin control. Y es en ese momento, con la voz entrecortada por el llanto, que le dice a Kan. ¿Qué le dice? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque no sabemos exactamente qué palabras salieron de la boca de Demet en ese momento. Pero podemos imaginar que le dice algo como: Kan, ¿de verdad me amas? ¿De verdad quieres estar conmigo? Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. O tal vez le dice algo más directo, algo más acusatorio: Kan, ¿me estás ocultando algo? ¿Estás pensando en dejarme? Hay otra persona. Incluso podría ser una mezcla de ambas, una expresión caótica de sus miedos y sus dudas, una súplica desesperada por una respuesta que la tranquilice. La respuesta de Kan a esa llamada es crucial para entender el futuro de su relación. Si Kan responde con amor, con paciencia, con comprensión, es probable que logren superar esta crisis. Pero si Kan responde con evasivas, con excusas o con silencio, es posible que esta sea la antesala de una ruptura definitiva. La forma en que Kan gestione este momento definirá su carácter y pondrá a prueba la fortaleza de su amor por Demet. La verdad es que la relación de Kan y Demet es una montaña rusa emocional. Tiene momentos de felicidad extrema, de conexión profunda, pero también tiene momentos de dolor, de confusión y de incertidumbre. Esta volatilidad es parte de lo que hace que su historia sea tan atractiva y relatable para el público. Esta llamada telefónica es un punto de inflexión en su historia, un momento crucial que definirá el rumbo de su amor. Lo importante es recordar que, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las dificultades, el amor entre Kan y Demet es real. Es un amor que ha resistido el paso del tiempo, la distancia y la intromisión de terceros. Es un amor que merece ser luchado, un amor que merece una segunda oportunidad. Un amor que, como todo amor verdadero, requiere trabajo, compromiso y una comunicación honesta. Y hablando de segundas oportunidades, y de analizar al detalle esta hermosa historia, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el detonante de esa llamada? ¿Qué le dijo Demet a Kan? ¿Y cómo creen que Kan reaccionó? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y armar debates súper interesantes sobre *Erkencicus*. En resumen, en este vídeo exploramos la posible causa de la angustiosa llamada de Demet a Kan, considerando malentendidos, inseguridades, intromisiones de terceros y las dudas sobre el futuro de su relación. Vimos cómo la complejidad de sus personalidades y la intensidad de su amor contribuyen a los altibajos emocionales que definen su historia. Analizamos las posibles palabras de Demet en ese momento de vulnerabilidad y resaltamos la importancia de la respuesta de Kan para el futuro de su relación. Exploramos la vulnerabilidad de Demet, el miedo al abandono y la presión social que siente. Además, analizamos la lucha interna de Kan con el compromiso y su necesidad de libertad. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen parte de su tiempo a ver y comentar mi contenido. Recuerden que sus opiniones son súper importantes, así que no duden en dejar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias abajo. Me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de *Erkencicus* y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, teorías y curiosidades sobre sus series y películas favoritas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.